2:22 minutos de la mañana. Ya estamos en nuestra consulta médica. Bienvenido, David Mariscal. ¿Cómo estás, gracias. Doctor? Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal, doctor? Estupendo. ¿Me va a echar la bronca? Yo creo que sí, porque ya te he visto que estabas ahí en... Porque estás en el 70% de los españoles que se automedica. Correcto. Sí, También correcto. somos el país que más antibióticos consumimos de Europa, o sea que tenemos las cifras Tenemos altas. unas cifras muy altas, pero 7 yo de cada 10, doctor. hoy voy a daros una noticia que a lo mejor no lo esperabais. Bien. No. Y es que puede existir una automedicación responsable. Ah, mira, eso me gusta. Y incluso lo recoge la Organización Mundial de la Salud, siempre y cuando tengamos en cuenta que nos estamos automedicando con unos medicamentos o con unos suplementos que no requieran receta médica. Y este es, digamos, el kit de la cuestión del programa de hoy. Bueno, Aquellos que sí. requieran receta médica, no debemos automedicarnos. Correcto. ¿Usted se automedica de una forma coherente o no? Es el momento de llamarnos y hacerle la consulta al doctor Mariscal. 925 28 87 91. Si lo prefiere por WhatsApp, 660 37 39 30. Gracias. Porque ¿qué pasa? Que no solamente nos automedicamos, sino que a veces esos medicamentos que tomamos sin prescripción médica pueden tener consecuencias. Es de lo que queremos hablar hoy para que no sufran esos efectos secundarios que podría tener el no tomar el medicamento adecuado cuando no nos lo manda un médico. Por Efectivamente. ejemplo, ahora también se lleva mucho lo de buscar en Internet. El doctor Google. Doctor Google, un gran error, pero no solamente por el tema de medicación, sino por el tema de, a lo mejor, de información de una determinada enfermedad. Yo siempre que llega un paciente a consulta que se ha revisado ya previamente Google y compañía, le digo, bueno, pues aquí le voy a dejar yo un libro de medicina y estúdieselo por aquí, porque ahí es verdaderamente donde ha habido una publicación, un cribado científico, la gente sabe lo que está escribiendo y en Google puede escribir, Internet puede escribir cualquier persona y sin ningún tipo de control. Así que siempre que ustedes tengan cualquier duda relacionada con la salud, o bien el farmacéutico, que es un personal sanitario, o bien su médico de cabecera. Fíjese, hay un dato que también es muy preocupante. España es el país donde más antibióticos se consumen. Sí. Y yo no sé si eso es un dato preocupante o no. Es un dato preocupante, primero, porque la mayoría de las personas, ojo, la mayoría de las personas que utilizan antibióticos lo utilizan para una afección, para una enfermedad causada por virus. Catarro común, gripe, etcétera. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones en esta casa, los virus no se ven afectados por un antibiótico, son las bacterias las que podemos matar con antibiótico. Y si estamos tomando más antibióticos de la cuenta por motivos equivocados, estamos haciendo a esa persona, nos estamos haciendo más resistentes para la próxima infección. Digamos que la bacteria ya aprende cómo invadirnos Y se revela. y nos volvemos a tomar el mismo antibiótico y ya no nos es eficaz. Hasta el punto de que algunos antibióticos pueden dejar de curar porque encima tenemos la mala costumbre de dejarlos, abandonarlos antes de cumplir con el tratamiento. Nos dicen 8 días y nosotros decimos, bueno, como aquí ya esté bien, pues lo dejo. ¿No? Cuando y ya está. me encuentro bien se Y me no. olvida seguir tomando efectivamente. Tanto las dosis como el tiempo necesita ser prescrito por un médico. Y entonces si nosotros estamos tomándolo por nuestra cuenta y es el antibiótico que vemos en casa porque se lo dimos a no sé quién, pues lo tomamos nosotros sin esa prescripción médica, sin el tiempo adecuado y a lo mejor sin la indicación adecuada, ¿no? Pueden aparecer las superbacterias. Exactamente. ¿Y qué son las superbacterias? Lo que hablamos, esas bacterias que poco a poco van aprendiendo cómo atacarnos porque ya han sufrido el parón en ese ataque del antibiótico y están buscando cómo resistirse a ese antibiótico y seguir infectándonos. Y dirán los espectadores, bueno, yo a lo mejor antibióticos sí que no abuso de ellos, pero reconozco que antiinflamatorios sí. ¿Consecuencias de abusar de los antiinflamatorios? Bueno, pues esos efectivamente son los dos grandes fármacos que nosotros utilizamos, digamos, más en la automedicación. Los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos son los más utilizados porque efectivamente, como dijimos en el programa de la semana pasada, el dolor es lo más frecuente que nos suele pasar y por eso utilizamos medicación. ¿Me ibas a decir algo que te veo con ganas de No, decir? estaba pensando, como le he comentado al principio del programa y antes de entrar aquí, que yo me suelo automedicar mucho, me ha dejado usted más tranquilo con el tema de la automedicación responsable. ¿Hay algunos consejos que nos pueda dar para Por supuesto. una automedicación responsable? La automedicación responsable, primero, tenemos que tener claro que es sin receta médica. Correcto. Es decir, aquellas sustancias que nos pueden aliviar, que pueden evitar colapsar los centros médicos, que muchas veces incluso con el sentido común nos puede ayudar. Hay gente que con el calor o con el frío pueden evitar a lo mejor una medicación. Esos son, digamos, lo más importante. Luego, con relación a los antiinflamatorios que decías, pueden producir, si lo estamos tomando de forma indiscriminada, hemorragias gástricas, perforaciones, problemas con otros fármacos como los hipotensores, Claro, aquellos que nos porque a bajan la veces tensión. tampoco somos conscientes de las incompatibilidades que hay entre medicamentos. Es decir, Exactamente. usted se está tomando la pastilla de la tensión o la del colesterol
colesterol y luego decide tomarse un medicamento, por ejemplo, un antibiótico. Claro, eso puede tener contraindicaciones que no conocemos. Exactamente, o incluso duplicidad. Si nosotros escuchamos la palabra acetaminofeno, que parece un palabra muy raro, y al mismo tiempo estamos tomando paracetamol, bueno, pues a lo mejor uno es un jarabe y a lo mejor otro es una pastilla y me tomo los dos, pues es la misma molécula, sin embargo llamadas de formas diferentes. O sea que ojo con esto, lo de la automedicación siempre hay que preguntar o a un farmacéutico o por supuesto a nuestro médico de cabecera. En cuanto al omeprazol, sí, doctor. el protector gástrico. El protector gástrico. Sí, habitualmente abusamos de ciertos medicamentos o hacemos lo que decía al principio, abusamos de tomar demasiados medicamentos. ¿También debemos tomar un omeprazol de vez en cuando? No si no tenemos necesidad de ello. Es decir, si estamos tomando un antiinflamatorio durante mucho tiempo, será porque el médico nos ha primero diagnosticado esa enfermedad. Usted necesita tomar 15 días un analgésico o un antiinflamatorio. Y como sé que son 15 días, le voy a proteger el estómago. Claro. Pero si tú estás en casa y dices, hoy me duele la cabeza, me voy a tomar un analgésico y además un omeprazol, un protector, eso es un error. Es que digo esto porque de vez en cuando es verdad que nos duele el estómago, me voy a tomar un protector, que me va a sentar bien. Bueno, con relación al estómago tenemos que decir, si es prolongado en el tiempo esa molestia gástrica, ese dolor de estómago, tenemos que ir al médico. Si es que ayer comí demasiado y esa comida tan copiosa y hace que me sienta mal, entonces podemos tomar o bien, no vamos a decir nombres, porque si no luego nuestro director nos mata, pero ese que recubre, digamos, la mucosa de nuestro estómago, o bien el omeprazol, que tiene un efecto, si lo tomamos más en el tiempo, que lo que hace es que baja la acidez del estómago. Son dos tipos de protectores gástricos. Si es por la comida copiosa, mejor ese que recubre la pared o la mucosa gástrica para evitar que tengamos esa acidez en ese momento, ¿no? Mucha gente dice, yo he oído que no me puedo tomar, por ejemplo, un analgésico y un antiinflamatorio a la vez. ¿Qué efecto puede producir en nuestro cuerpo? Si, por ejemplo, decimos, bueno, me he tomado un analgésico, no me encuentro muy bien, me sigue doliendo la cabeza, los huesos, tengo un poco de fiebre, venga, me voy a tomar ahora mismo otro. Normalmente el antiinflamatorio tiene efecto analgésico, pero no necesariamente el analgésico lleva efecto antiinflamatorio. Y por eso hay que conocer muy bien qué molécula es la que nos estamos tomando. Y respetar las horas. Efectivamente. Y con los niños, que también a veces... Eso es muy importante. Hay aquí una población muy importante a la que proteger, que son embarazadas, madres lactantes, niños y ancianos. Esas cuatro, yo reconozco que a lo mejor es que barro un poco para casa, pero tienen que ir siempre al médico. Hay unas edades, o sea, no podemos decir que hay una edad concreta para la automedicación, pero tenemos un pico en los estudiantes que quieren estar estudiando por la noche y quieren medicarse y quieren tener mayor concentración. Eso es un pico de automedicación. Luego la madre que tiene varios hijos y uno tiene mocos, el otro tiene y le empieza a dar de todo. Y luego ya es cierto que con la edad nos vamos haciendo más cautos y vamos al médico siempre a por las recetas y al mismo tiempo a preguntar o a la enfermera o al médico si eso es lo que nos tenemos que tomar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros no hacemos caso a nuestro médico y abusamos de los tranquilizantes, otro de los medicamentos que se han convertido también en los más solicitados en las farmacias? Bueno, mi abuelo se lo tomaba, mi padre, mi vecino, y duerme mejor. ¿Consecuencias? Bueno, el caso de los tranquilizantes sin receta no se pueden dispensar, Claro. por tanto... Hablamos de ansiolíticos, antidepresivos... Sí, Claro. sin receta no se pueden Y luego dispensar. nos enfadamos con la farmacéutica del pueblo. Pues la pobre mujer está haciendo su trabajo, que no nos enfademos porque verdaderamente está haciendo su trabajo y es que es ley. O sea, no puede dar un medicamento por muy bien que nos caiga la persona que venga a comprarlo. Yo me voy a otra farmacia, pues váyase usted, pero desde luego nos lo debe dar. Ah, ni el médico recetarlo, en cualquier caso. El médico si lo receta es porque cree Claro. que se lo ha diagnosticado ese problema, o insomnio, o nervios por algún tipo, ansiedad, etcétera, y entonces sí se los puede prescribir. Pero en ese momento, por supuesto, es totalmente legal todo. ¿Y qué situación está España ahora mismo? Porque es verdad que de un tiempo ahora cada vez hace falta más recetas, pero en otros países, por ejemplo, como Francia, y yo creo que hasta para una aspirina que lleva una receta. ¿Deberíamos ser más rigurosos o estamos bien? No, la verdad es que cada vez hay más medicamentos, más sustancias que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, que son aquellas que podemos, cuando necesitamos la automedicación, es eso, ¿no? Son esas que no necesitan la receta. Pero cada vez hay más. Y de hecho, quizás no lleguemos al nivel de Estados Unidos, que en los propios supermercados ya encontramos cientos y cientos de tipos de medicación, pero sí que es cierto que hay necesidad de utilizar determinados medicamentos sin contar, a lo mejor, con el médico, para aliviar, para tratar males menores, síntomas, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Ese dolor de cabeza o esa molestia en el Por eso hay estómago. que orientar un poco también a los espectadores, a la población, sobre cuando tenemos que tomar un medicamento con una automedicación responsable, como dice el doctor Mariscal,
¿Cómo tenemos que actuar? ¿Tenemos un dolor de cabeza, una molestia? ¿En ese momento que deberíamos de ir a Lo primero, coger información. un analgésico o un antiinflamatorio? Lo primero, información. Los Saber... prospectos no hay que tirarlos, ¿eh? No, ni tampoco las cajas. Exacto. Donde vienen, a menos que hayan caducado, que eso es otra de las costumbres Otra que tenemos en costumbre casa, también. que de repente tenemos un fortín de medicamentos y cuando nos fijamos bien llevan a lo mejor años caducados y siguen ahí, ¿no? Yo sí aconsejo a cuando se acabe un tratamiento, ya sea antibiótico, ya sea analgésico, etcétera, tirar el medicamento. Bueno, si es analgésico a lo mejor no, pero si es algún supositorio, etcétera, tirarlo, porque vamos a tener seguramente la tentación de volver a usarlo. Exacto. Y a lo mejor no debíamos haberlo hecho. Y por último, nos duele la cabeza, tomamos un analgésico, usted es nutricionista, ¿hay algo que pueda hacer? Para el dolor de cabeza, sí. primero hay que conocernos muy bien. Si es una migraña, por supuesto necesita un tratamiento que ya le habrá puesto seguramente su neurólogo y que tiene que ser pautado en el tiempo, porque las migrañas pueden ser de unas horas o pueden ser de varios días. Entonces eso hay que tener en cuenta. Luego, si es una cefalea, un dolor de cabeza sin más, pues tanto el paracetamol, como hemos dicho antes, que es un analgésico que no tiene poder antiinflamatorio, porque no necesita ser antiinflamatorio con un dolor de cabeza, digamos que es el primer recurso que podemos Eso hacer. en cuanto a la automedicación personal, pero también hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos a un centro de salud con un niño pequeño y contar las posibles alergias que pueda tener ese niño y estar muy atentos a medicamentos que pueden tener contraindicaciones. Eso también hay que poner un poco la falta. La información al médico es fundamental, crucial, cuando porque nos si uno preguntan. se supone que lo tiene que preguntar al médico, es decir, ¿es usted alérgico a algo? Porque sí, pero algo que puede Es esa ser... pregunta que nos hacen y a veces decimos, estás agobiado con mi niño tiene angina, mi niño tal, y no Sí. contestamos. Bueno, Súper pues importante. es muy importante porque efectivamente uno de los grandes errores con la medicación y la automedicación es la falta de información en ambos lados. Es decir, yo como paciente no le he dicho al médico pues que soy alérgico a tal antibiótico o que soy alérgico a tal vitamina, que hay mucha gente que también es alérgico, y nosotros, pues venga, un revitalizante, y hay esa vitamina ahí y sale perdiendo el Bueno, pues paciente. hemos tomado muy buena nota Yo creo que nos de vamos a todo lo medicar que tenemos que menos hacer. desde hoy, Alfonso. No lo sé, espero que sí. Doctor Hombre, Mariscal, vosotros contáis con el médico aquí en casa. Por eso o sea te que- tenemos a ti, Marical. muchísimas gracias Muchas por todo, como siempre. placer. Seguimos en Estando Contigo y yo ya